Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel Villada. Les damos la bienvenida al conversatorio Lecturas Incluyentes para Cuerpos Disidentes. El día de hoy nos está acompañando Yurani Quintero, quien es intérprete en lengua de señas y nos estará acompañando en esta hermosa y en esta mesa que pues, la hemos pensado con una intención, que es la invitación a reflexionar sobre las prácticas de lectura y escritura que nos han invitado a pensamientos divergentes y disidentes, generando muchas transformaciones y nuevas preguntas, sobre todo retos. Para esto queremos conectarnos con una categoría muy cargada de discurso y muy fascinante. Queremos centrarnos en ella. ¿Cuál es? Pues es el cuerpo. Esta que habita, que es un territorio que se relaciona con sentires, que se relaciona con faltas, con deseos y búsqueda. Por eso tenemos dos grandes experiencias con personas que nos llevarán en este espacio a pensarnos categorías como el género, el territorio, la disidencia. Para plantearnos, ¿por qué no nortes? Yo creo que es para plantearnos más bien sures, donde la promoción de la lectura entra como centro de debate y que esta no ha sido ajena a estos cambios que tiene la sociedad y los paradigmas que han habitado allí y también ha transformado nuestros cuerpos. Les damos la bienvenida a esta hermosa mesa, a este conversatorio. Para eso estaremos con Analu Laferal, animalista de la ciudad de Medellín, escapista constante de las pretensiones normativas del cuerpo, de la identidad y la sexualidad. Escapa de todo esto. Actualmente es docente del programa de trabajo social de la Universidad de Antioquia e investigadora de la misma. A través del arte y de su cuerpo viene haciendo unas rupturas y haciendo unas preguntas para la ciudad, pero también para toda Latinoamérica. Ana Lu convive con tres hermosas felinas que la acompañan en su existencia, las cuales son Chía, Niebla y Caos. Ana Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Isa, qué bueno pues esta invitación, muchas gracias como por esa presentación. Para mí es un placer estar acá con Paulina, contigo y poder, digamos, poner un poco de lo que se ha venido tejiendo alrededor de pues, la promoción de lectura, pero también el asunto de la escritura cruzado con la identidad y con los enunciados travestis. Entonces, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en este ratico con ustedes. Un placer también para nosotras. Bueno, quiero contarles que también estamos con Paulina Suárez Roldán. Ella es una odontóloga y también asesora en temas sociales y de inclusión social en la ciudad de Medellín. Pero esta odontóloga es una observadora del cuerpo y de los dientes. Paulina camina orgullosamente la ciudad de Medellín e indaga y rastrea brechas de desigualdad dolorosas, pero también unas grietas de esperanza que se encuentran en estos territorios. Y tiene dos luces en su vida, que son Emilia y Vicente, con quien es materna, pero también es promotora de lectura de sus mascotas. Yo no sé quiénes están acá acompañándonos, si en algún momento han hecho ese ejercicio de leerles y qué caritas ponen sus mascotas. Pues esto es Paulina, muchísimo más, y hoy está acompañándonos. ¿Cómo estás, Paulina? Pauli, vamos a prender el micrófono, porfis, para poderte escuchar. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la presentación. Más adelante les podré contar un poco más sobre mí. Es un privilegio que me hayan permitido compartir este espacio con ustedes. Les agradezco con el corazón. Estoy aquí para poder compartir lo que pueda y aprender mucho de todos ustedes. Gracias, Paulina. Y es así. Cada año Confenalco Antioquia abre este espacio donde nos encontramos docentes, promotores de lectura, promotoras, gente que le gusta la lectura. Por ahí también hay muchos escritores que vienen diciendo, bueno, que vamos a hablar este tema. Y por eso este es un espacio para reflexionar, poner preguntas y aprender. Ahora bien, me gustaría muchísimo que empezáramos cuando hablamos de promoción de lectura, que estamos conversando y, bueno, postulando espacios al margen de lo colectivo y de lo comunitario. Pero me gustaría muchísimo que antes de meternos en este espacio que amerita el colectivo, que ustedes nos contaran desde su trasegar
su experiencia, los lugares de enunciación que les ha permitido ir cambiando e ir poniendo la promoción de lectura para reflexionar la disidencia, en el caso de Ana Lu del género y en el caso de Paulina el territorio y la discapacidad. Me gustaría mucho que contáramos a las personas que nos están viendo cuáles han sido sus experiencias que les han permitido hacer esas reflexiones hoy en día. ¿Empiezo yo? Claro que sí, Pau. Bueno, gracias Ana Lu y Isa. Bueno, yo quiero profundizar un poco que en mi presentación, que soy odontóloga, orgullosamente odontóloga, y suena extraño pues que una odontóloga termine en unos espacios que tienen de pronto una incidencia diferente a la salud. Yo inicié como este trasegar porque en la boca encontré las privaciones que tenían las personas. En la boca tú puedes identificar la inseguridad alimentaria, el maltrato físico, el estrés, la pobreza en general. Entonces ahí empiezo a encontrar unas brechas que la formación de las personas que trabajamos en el sector salud es de vocación de servicio. Entonces la boca no era mi único universo, sino que yo quería generar una salud colectiva. He sido, digamos, seguidora de Héctor Abad Gómez, un hombre que nos dejó un legado muy importante en Colombia sobre la salud pública y cómo la salud pública es el pilar de la transformación social, y de ahí podemos empezar a indagar cómo podemos encontrar soluciones para cerrar brechas. Entonces ahí como para medio contarles cómo llego yo a otros espacios. ¿Qué me motivó? Encontrar que teníamos un mundo con muchas inequidades, con una intolerancia profunda a la diferencia. Era muy difícil encontrar buena convivencia, buenos diálogos desde el núcleo más primario que era el hogar. Entonces yo empiezo a indagar en los hogares, en los territorios, en las laderas de la ciudad de Medellín. Hoy la vida me permitió estar en muchas partes de Colombia, diferentes Antioquia, ya conociendo unas realidades en el Amazonas, en el Valle del Cauca, en Arauca. Entonces, ahí fue donde empecé a entender que la lectura, además de esos libros fascinantes que nos llenan de historias, de conocimiento, de sensaciones y de inspiración, leer el ambiente, leer las personas, leer los territorios, leer las expresiones culturales que encontramos en cada una de las regiones, fue lo que me fue inspirando a profundizar en este mundo y lo que me motiva a tratar de inspirar a otros en la búsqueda de esas lecturas que van más allá de los libros, además, que son absolutamente necesarios para tener las herramientas para hacer unas lecturas diferentes, pero los sonidos, la música, esas lenguas que no entendemos, como las lenguas indígenas, los cantos, cómo se comporta una comunidad, fue lo que me motivó y me seguirá motivando, y entre más personas queramos caminar los territorios, entenderlos, leerlos, interpretarlos y compartir esa interpretación para buscar acercar y unir las personas, creo que ese es mi propósito de vida, y así lo tengo con mi familia, con mi comunidad, con mis amigos y ahora con la oportunidad de compartirlo con ustedes. Gracias, Paulina, por contarnos esto. Uno de los asuntos más importantes que también creo que las lecturas vienen advirtiendo, las nuevas lecturas, estos nuevos escritores y escritoras que van emergiendo en el campo de la literatura, y es hacernos ese recorderis que tú mencionabas con, ojo, todo el mundo sabe quién es Rafael Pombo, ya conocemos la literatura universal, pero ojo que nuestro territorio tiene una gran riqueza, que qué rico ponerlo ahí en otras lenguas, minorías lingüísticas, así que bien importante eso que nos mencionas, y qué bonito que la lectura no sea solamente el elemento libro, sino que sea del espacio, del olor, de lo sonoro. Ana Lu, cuéntanos tú. Bueno, qué bueno poder escuchar la experiencia de Paulina. Creo no, pues tengo la certeza que dentro de mi experiencia hay una conexión muy importante entre la lectura, la escritura y recientemente las identidades trans.
y es sobre todo el lugar de tomar la voz, ¿no? Sobre lo trans, mucho se ha dicho y mucho se ha escrito por personas no trans, y ahí digamos que ha existido unos asuntos desde la representación que han generado muchos obstáculos y muchas violencias, ¿no? Hablo de discursos, por ejemplo, psiquiátricos, discursos jurídicos, que han hecho que las condiciones de hostilidad se aumenten, y me parece muy bello el encuentro entonces en una población, si se quiere, o en unas personas que nos identificamos como trans, como travestis, que pues no es mi caso, pero la mayoría de las violencias tienen como una de las primeras señales la expulsión del colegio, no por trans, sino porque se vuelve insoportable poder habitar ese espacio, y eso como el inicio de un continuum de violencias que se le suman tras tener que huir de ahí. Entonces, digamos que la lectura y la escritura ha estado un poco más difícil, ha sido mucho más difícil poder acceder a ella, y yo quisiera como leer 3 paginitas de una autora, Camila Sosa Villada, no sé si quienes nos estén escuchando le conocen, le dieron el premio Sor Juana. Inés es la primera mujer trans en recibirlo, es un premio latinoamericano, y es en este momento, pues una gran actriz y demás, pero cuando estudiaba periodismo en la universidad, también era trabajadora sexual, y fue la escritura y la lectura lo que empezó a permitirle, digamos, plantearse unos lugares de reflexión en primera persona y hablar desde allí asuntos muy bonitos, ¿no? Mostrarlo otra vez, y no solo como un relato dramático y profundamente difícil y hostil, sino también como un paraíso lleno de un montón de bellezas en medio de pues esta hostilidad, por supuesto, que dan estas condiciones. Voy a leer un pedacito de este libro, se llama El viaje inútil, que es donde ella cuenta la importancia de la lectura y la escritura en su vida como persona que se identifica como trans. Y les voy a leer un pedacito muy significativo, es como empieza el libro, es como ella aprende a leer, es como aprende a escribir, pues después habla de cómo aprende a leer, y sobre todo con su relación con un padre que pues, después termina expulsándole del hogar por ser trans. Me permito leer. Un recuerdo muy antiguo. Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí. Estoy sentada en la falda de mi papá. Tengo una caja de lápices de colores, un cuaderno Gloria de color anaranjado, y mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz. También lo ha hecho con los cubiertos y con los vasos. Me enseña a agarrar correctamente las cosas. Una vez que aprendo a escribir las vocales y hago los primeros garabatos sobre las hojas, redobla la apuesta y me enseña a escribir mi nombre, mi primer nombre, Cristian Omar Sosa Villada. Y luego todo el abecedario, y luego los números, del 1 al 10. Tiene un método preciso, letra por letra, en cursiva y en imprenta. Esta comunicación nuestra es lo que viene a confirmar, luego de tanta separación y distancia, que algo nos unió en ese momento y nos hizo felices a ambos: enseñarme a escribir. Este periodo de aprendizaje junto a mi papá es lo que me dice: no siempre hubo guerra entre ustedes, hubo amor, nos reímos juntos. Enseñarme a escribir es el gesto de amor que mi papá tiene para mí. Cuando yo anticipaba una respuesta o lo sorprendía en mis avances respecto a la escritura, él daba saltos de alegría. Tengo 4 años para siempre en ese instante, sentada en su falda, inclinada sobre los renglones del cuaderno descubriendo los inicios de la escritura. Él me prepara para vivir. Encuentra similitudes entre su lenguaje y el mío para poder explicarme mejor las cosas. La letra A se parece a tal objeto, la letra B a tal otro. Esta letra, que parece tan difícil, casi no se usa, pero se parece a esto. Recuerdo que el 2 se parece a un patito, el 1 es un palito, el 4 una silla al revés. Tengo muchos cuadernos donde escribo todo lo que mi papá me enseña. Siempre al llegar del trabajo o de visita, cuando se escapa de su otra familia, tiene ese gesto de amor. Yo aprendo rápido y me voy a saltar 2 paginitas para terminar acá. Ahora que la escritura me ofrece su espacio para hablar sobre esto, digo que fue un regalo que mis papás me dieron la escritura. Otro padre le regala a su hijo una pelota, un animal, un televisor en su cuarto, pero él me regaló la posibilidad de escribir.
No sé si mencionó alguna vez que esto podía acabar en el hecho de tener un hijo escritor. No sé cuánta ingenuidad hubo en su enseñanza. También digo que para un padre no debe existir cosa más horrible que tener un hijo escritor, ese oficio inútil e inexplicable que un hijo elige para sí como destino en las narices de sus padres, echándoles a la cara la costumbre de la soledad, del distanciamiento. No, no es tan solo la decepción de un padre que un padre experimenta al ver que su hijo no se convierte en una versión mejorada de él mismo. Es todo el prejuicio alrededor de un escritor, que al fin y al cabo es el mismo prejuicio que existe sobre una travesti. No creo que mi papá haya pensado ni por un segundo que me daba la llave de la escritura. Una hija travesti, escritora, un monstruo de ese tamaño, retorcido de sí mismo, prisionero del mundo, siempre proclive a caer en pozos cada vez más hondos, un animal plañidero, solitario, siempre con ganas de rebelarse hasta contra los vientos a favor. Hay que tener una templanza de oro para ser padres de sujetos así como yo. En este sentido, compadezco a mis padres. Bueno, es un fragmentico un poco largo, pero es también como ella logra poner el mundo de la escritura y de la lectura como una forma, si se quiere, un método propio para reconocer su tránsito. Y bueno, es muy bello porque desde ahí también nos puede compartir como sus ideas. Y ya creo que ya me tomé mucho la palabra leyendo a la a Camila. Qué rico, Analu, fascinante, hermoso fragmento y sobre todo porque nos vincula a pensarnos como las pequeñas revoluciones de las letras, cómo también allí generó ese padre algo que es socialmente aceptado, se supone que aparece como derecho en todos los seres humanos y qué bonito que ella haga esta salvedad de decir, no se imaginó qué era lo que me estaba regalando y qué era lo que me estaba enseñando por todo lo que luego pasa. Y precioso también, porque con esto quiero invitarles a que hablemos un poquito sobre esto que es la promoción de la lectura, que se construye en un espacio donde el colectivo es importante, lo comunitario se requiere, donde estamos ahí compartiendo con diferencias, con maneras de habitar el cuerpo diversas, con unas particularidades y con unas decisiones e incluso distancias que se encuentran en la promoción de lectura. En ese marco donde habitan todos estos cuerpos tan disidentes, tan divergentes, porque se piensan las lecturas tan homogéneas, ¿cierto? Porque pensamos que entonces una lectura tiene que per se ser igual o vincularlas desde allí. ¿Ustedes qué consideran que sea necesario para esa sinergia donde hay cuerpos tan divergentes, tan diversos y que se requieran unas lecturas propias para ello? Para esa sinergia, ¿qué será necesario? Empecemos por Analu. Bueno, yo estoy convencida, pues, y sobre todo en los espacios que tengo, no solo al interior de la universidad, sino por fuera, de que la lectura de la persona, de la corporalidad, de su disposición y de sus inquietudes es la primera que hay que tener como muy presente, ¿no? Creo que no se puede leer simplemente como llevando en un asunto religioso una palabra sagrada, sino más bien como la lectura y cómo ese texto que está allí es un intermediario o una herramienta para explorar asuntos principales e importantes y significativos para quienes nos encontramos allí, ¿no? También es como un trabajo muy preciso de mirar qué textos seleccionamos justamente para saber a quién se los vamos a compartir, ¿no? No es el texto mismo por lo preciado, sino para qué nos va a servir en ese contexto. Entonces yo creo que eso es algo súper importante, que parte del reconocer quiénes estamos en el espacio y para qué estamos allí, y que a partir de ello la escritura o la lectura se nos convierta en herramientas para poder potenciar eso que está invocando ese encuentro, ¿no? Yo creo que es esa manera, porque pues finalmente no solo leemos textos, no solo estamos ahí escribiéndonos en el texto, sino que también nos leemos y nos escribimos desde justamente esas metodologías que al interior nos van a permitir el encuentro, ¿no? Y hablamos de leer textos fílmicos, de comunicarnos a través de el video, de comunicarnos a través de lo sonoro y de reconocer, digamos, en ese ejercicio que finalmente son métodos por la promoción de lectura, si se quiere, van a ser herramientas
para que justamente caminemos hacia los objetivos comunes que tengamos. En mi caso, pues en la universidad, por supuesto, los estudios trans y como todo lo que cruza la experiencia de lo trans, pero por supuesto por fuera también el reconocer la importancia de aceptar nuestras condiciones como una potencia, ¿no? Y nunca como una debilidad, perdón, como una debilidad. Gracias, Ana Lu. Paulina. Bueno, yo creo que en el marco que tú nos mencionas, que hay divergencias, que hay muchas formas de querer abordar la lectura y el propósito de buscar una sinergia, para mí, parte de esa aceptación que podemos tener por el otro de la diferencia, que no todos queremos leer los mismos textos y el texto o la imagen o lo que oigamos, escuchemos, sintamos, nos define o le da la propiedad a otro de definirnos, porque a veces esos espacios, digamos, donde se viven exploraciones muy profundas en algunos temas, nos van volviendo un poquito excluyentes, donde quien no tiene la capacidad de centrarse o de ubicarse o de poder ser parte de, porque no ha llegado, digamos, a este mundo, que se van volviendo submundos, cada uno desde su profesión, desde su pasión, desde su inspiración, va creando unos micromundos, que es lo que nos tiene un poquito, creo yo, separados y no nos permite que ese conocimiento individual pueda permear el colectivo de una forma amorosa, desinteresada, sin prejuicios, sin necesidad de que todos tengamos el mismo nivel en el tema que tengamos que tratar. Entonces yo siento que las sinergias deben partir del fundamento de tolerar la diferencia, de promover las relaciones amorosas y respetuosas. Vengo desde que inició la pandemia haciéndole campaña a la palabra amor. La palabra amor cuesta mucho usarla en espacios que son de pronto de estudio, de investigación, pero soy una convencida que poder expresar que amamos algo, que amamos a alguien, que amamos la sensación que alguien nos entrega, nos va a permitir poder ir profundizando en ese, soltarnos de todas las barreras que nos ha puesto el conocimiento. El conocimiento a veces nos va poniendo barreras, límites, porque tenemos una información que no nos permite, digamos, desde la estructura mental recibir otras cosas. Entonces, retomo, para mí las sinergias se construyen con amor a la diferencia. Gracias, Pauli, gracias, Ana Lu. También qué rico escucharles en esas posturas y desde esas miradas que permiten pensarse que ese espacio que se da allí no requiere solamente la elección del elemento, sino que va a tener que ser muy con filigrana, ir mirando por qué creemos, cuál es el objetivo, en qué territorio estoy y que esa sinergia pues pueda habitar muy amorosamente allí. También me parece importante que miremos y que abordemos pensándonos desde nuestros lugares cómo la lectura hace muchos años, incluso siglos, ha creado unos referentes muy fuertes que agudizan y proponen prácticas de discriminación, de exclusión, que discapacitan también muchos cuerpos, medicalizan, y ha sido un elemento de poder y de privilegio que hoy en día se encuentra en fuga, en disidencia. Hoy la promoción de lectura, la escritura y las elecciones que hacemos en las lecturas van pasadas como quitándonos a los referentes que han estado siempre ahí diciéndonos leamos hombres o leamos el texto como tal y no pensemos que está la lengua de señas, que está el braille, hablemos desde la experiencia, que las mujeres escriban, esos referentes vienen haciendo una fuga. A mí me gustaría conocer y que ustedes nos cuenten cómo ven esas rupturas y esas nuevas lecturas emergentes y la función de la promoción de lectura con todo esto nuevo. Me gustaría mucho empezar con Paulina y que nos contara un poquito cómo ve esto. Bueno,
yo voy a enmarcarme en algo que espero que no les suene muy cursi, pero la maternidad fue, digamos, quien hizo la ruptura más profunda en esos estereotipos que yo podía tener por mi formación. Fui formada en una ciencia de la salud que no admite, pues, que es difícil, que va en una sola línea. Entonces empiezo a transitar por la maternidad y tuve la oportunidad de trabajar en temas de infancia y adolescencia y empiezo a encontrar cómo estas criaturas van a ser los transformadores del universo y cómo me devuelvo a esas lecturas de Héctor Abad Gómez donde dice que la intolerancia y el racismo y la resistencia la entregamos los adultos, básicamente, porque los niños vienen listos. Entonces, desde eso me puse en la tarea de autoeducarme para tener niños libres de pensamiento, libres de juicio, donde cuando existan juicios también podamos tener esas conversaciones y entender qué argumentación tienen ellos y discutirla, así no que lleguemos a un acuerdo, digamos, fundamental, determinante, pero sí desde lo fundamental llegamos a acuerdos, que es el respeto por el otro, el amor, querer crear comunidad. Entonces, para mí, como toda esta resistencia, estas nuevas formas, mi hija dice y se expresa en su lugar desde los 11 años como una feminista. Y me dice, creo que soy feminista radical. Bien, me encanta. Pero entonces yo empiezo, gorda, ¿y tú crees? Y ella, cuando llaman a alguien, niñas, vamos, ella es, mami, le puedes enseñar a la gente que no somos niñas, que somos mujeres, y yo soy, hombre, hasta yo, que he tratado de estudiar, que he tratado de aprender, pero son unos estereotipos que vienen con nuestro ADN y ellos me motivan a luchar todos los días de mi vida con esos estereotipos que están marcados profundamente. Y hemos transitado mundos demasiado amorosos, demasiado enriquecedores de la diversidad, siempre muy cercanos a la población LGTBI, a sus sentires, a ponernos en el lugar, porque, digamos, mi hijo tiene un amigo que, pues, él quiere preguntarle si es gay o no, pero no sabe cómo entrar en ese, y lo quieres invitar a que lo va a coger y le va a dar amor y que lo va a respaldar. Hasta me han propuesto hablar con los padres de algunos, o sea, ellos van a un ritmo que es amoroso, que es hermoso, y es esa aceptación por el otro, sin las barreras. Entonces, ¿qué creo yo que debe ser nuestra lucha? Buscar romper los estereotipos y reconocer que los tenemos. Yo puedo reconocerme como una mujer que quiero el cambio, que quiero que no haya racismo, que no haya discriminación, promoverlo en mi actuar, pero equivocarme desde esos estereotipos que también me ha entregado mi formación, mi educación y todo mi transitar por la vida. Entonces, quise como enmarcar esta respuesta en cómo la maternidad me acompañó abrí mis ojos. O sea, yo me creía la más pro todo y estoy en pañales, porque ellos han tenido el privilegio de educarse sin sesgos, obvio, deben tener, pero menos que, entonces esto ilusiona mucho que la sociedad está teniendo un camino hacia el cambio muy positivo para nuestras vidas. Paulina, ¿me recuerdas a algo que a mí me provocó cuando leí el nombre de esta mesa que en el encuentro nos invita? Y es cuando hablan de los cuerpos divergentes. Yo hablaba y pensaba mucho, y ha sido una lucha que también se ha tenido desde Confenalco Antioquia con estos cuerpos que son bebés. Yo no sé a ti, cuando nombras la maternidad, ¿qué textos nos leyeron o cómo fue nuestro acercamiento cuando éramos muy pequeñas? ¿Cuáles eran los referentes de los cuentos? E ir a una biblioteca, a la sala de bebés, es como, un momentito, aquí estamos hablando que hay una ruptura de los colores, una ruptura de los juguetes, ya vemos niñas
que tienen opciones de decidir, que no quieren obedecer. Ana María Machado nos puso un texto precioso, ganadora del Hans Christian Andersen, y dice, venga, les voy a mostrar cómo las niñas tienen que empezar a mirarse, bueno, no tienen, invita a que lo hagan. Creo que la maternidad y cuando estamos en los espacios con Al calor de las palabras, las mamás dicen, a mí no me tocó leer estos libros, a mí me tocaron otros, y eso va generando otras rupturas. Qué lindo, Paulina, lo que nos cuentas, y que ese sí haya sido el camino de quebrar. Ana Lu. Bueno, me encanta escuchar la experiencia de Paulina. Yo pienso también uno de esos lugares, pienso como tres lugares posibles, o en este momento son como los que veo con más claridad. Uno está muy referenciado a, claro, dentro de lo que leemos y escribimos y compartimos, hablar el tema de lo trans como un tema que existe. Creo que eso ya es una ruptura amplia. El tema de lo trans ha estado siempre invisibilizado o relegado y limitado al trabajo sexual y a los márgenes de la ciudad, del pensamiento, de los discursos, como algo innombrable, ¿no? Como que sabemos todas que existe, pero es innombrable, y cómo ponerlo dentro de los procesos de lectura y de escritura de las chiques es bastante importante, ¿no? Yo pienso siempre mucho en mis primeros referentes trans y no tengo referentes trans hasta muy adelante, y los que tengo están llenísimos de estereotipos, ¿no? O sea, piensen que mis primeros referentes son Liza, de los Reyes, o como asuntos que están súper distantes de lo que es mi tránsito, por más que seamos personas trans. Entonces, ¿qué posibilidad existe en un mundo que le estamos enseñando a quienes están más bebés que existen otras posibilidades de habitar el mundo y que no es una enfermedad, que no es un pecado, que no es un crimen, ¿no? Que es una posibilidad amplia y que justamente, y ahí digamos, sería el primer punto, hablar de lo trans explícitamente, sin miedo, sin angustia, sin esta cosa así como el tartamudeo, sino como algo posible y bonito. Y vendría como el segundo punto, y es justamente cómo yo reconozco mucho a Susie Shock. Ella hace muchas cosas, entre ellas escribir, pero entre ellas se ha dedicado a la enseñanza de infancia, y es una madre trans, es una señora trans argentina, y en ella reconozco muchas cosas, pero un asunto muy importante, y es no solo hablar de lo trans, quizá eso habrá que hacerlo, pero como una maestra trans enseña a personas de la infancia, y eso ya tiene un poder grandísimo, ¿no? Le puede mostrar a las personas que podemos habitar unos lugares significativos, amorosos, que podemos estar allí, digamos, como en ese intercambio genuino y no desde lugares, como ya dije, el pesar y demás. Y ella tiene una teoría muy bonita sobre el abrazo, y dice que ella ha podido ser feliz y alegre en medio de todo el mundo tan hostil que se presenta a las personas trans, porque se le permitió el abrazo de su padre y de su madre. Y ella lo que quiere es extender a través de su ejercicio de infancia ese abrazo a otros niños, a otras niñas, a otras niñas, y decir, claro, si logramos en las infancias trans abrazar a esa persona y decirle que está bien, quizá esa persona no termine, digamos, en los lugares de vulneración que pasa cuando es expulsada de la casa. Y en tercer lugar, quisiera hablar como de un intercambio, un ejercicio que es mucho más complicado, como porque está lleno de formas y de maneras, y es la academia, ¿no? Como, digamos, y la academia, ahorita Paulina hablaba de las ciencias de la salud, y las ciencias de la salud y los estudios trans, hemos tenido, digamos, una discusión muy amplia, claro, porque la persona trans, al verse como enferma, su lugar de enunciación se siente como inválido, ¿no? Es como que está hablando de un delirio, como que está hablando de algo imaginado, y quien escucha y tiene la autoridad médica realmente le está diciendo lo que le pasa. Y los estudios trans, sobre todo los latinoamericanos, nos están mostrando que somos capaces de mirar de frente a estas autoridades psiquiátricas y de tener una conversación y mostrarles justamente cómo lo que han creído de nosotros también tiene muchas fallas, ¿no? En su construcción rigurosa, en sus procesos investigativos, hablando como en los mismos términos o en los mismos lenguajes, y decirles, espera, que aquí hay un relato que no se ha tenido en cuenta y que no queremos que sea el oficial, sino queremos que haya posibilidad de muchas voces sobre el mismo tema.
no solo la tuya. Y en ese lugar que se vuelve así de formas, de papers, de rigurosidad, también hay una posibilidad muy bonita a través del texto, de la escritura y de la lectura, y es poder mirarnos de frente y a partir de esos formatos que ha creado la universidad, poner una voz como válida y desde allí que se pueda reconocer cuando alguien va a explorar las experiencias trans, que se encuentre con este discurso médico de la patología, pero también con este otro discurso encarnado de las personas trans y también, o sea, que logre encontrar esa polifonía sobre este universo y no se quede solo como con unos relatos escasos. Yo pondría ahí como esos tres cruces que me parecen súper importantes. Analu, y me haces pensar en algo que es muy interesante de ver como profesionales de la salud, fisioterapeutas, estoy hablando de un montón de profesiones que yo diría están muy enmarcados en ese paradigma médico, pero que van a la biblioteca pública a explorar, bueno, me están hablando de cosas que yo no entiendo, y por ahí se encuentran una experiencia, una biografía, un cuento, a Camila Sosa Villada, Susi Choc, a Molano con el beso de Dick y dice, bueno, este sentir no me lo cuenta un papers. Es que miren lo importante de la promoción de lectura de la biblioteca pública, porque es que me acerca fuera del discurso médico del paper de esa academia que ya está regularizada y tiene un método, y allí me voy y me encuentro con unos sentires que se desborda en estos profesionales que han sido y vienen con un morral de ideas y que la literatura viene a decirles, vení, vení, yo te cuento un poquito de lo que le pasa a estos cuerpos, vení, yo te narro otra experiencia. Qué bonito lo que dice Ana Lu, porque es ahí, ojalá la academia, por fortuna, la biblioteca pública existe, tenga esas conversaciones, se den esas conversaditas con cafecito para que podamos ir abriendo el panorama del reconocimiento. Bueno, el tiempo es muy corto. Voy a compartirles esta última, es para que terminemos esta conversa con esto importante el día de hoy, recordándoles a todas las personas que están conectadas y a nuestras invitadas que estamos en el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, que hay muchos eventos y que acá estamos personas que trabajamos con los libros, con escritores, escritoras, con docentes, estudiantes y nos reunimos en torno a muchos temas para pensarnos cómo, dónde, con qué, de qué manera. Eso nosotros ya lo venimos haciendo, pero porque esto no mejora, cuál es el objetivo de la promoción de lectura. Y esto es una tarea que se nos viene mostrando hace mucho tiempo, más de una década, donde nos reunimos a compartirnos esto. A mí me gustaría compartirles un poco algo que nos dice Lady Joana Vélez, nos dice, siempre la lectura del cuerpo ha estado, lo usamos todo el tiempo, pero está como lo obviamos en la promoción de lectura. Quiero traer ese comentario que nos hace porque también quiero que ustedes, desde su amor y desde su experiencia, adviertan, inviten, hagan algunas sugerencias a las personas que están acá a cómo nos deberíamos acercar a estas reflexiones sobre las lecturas divergentes de lecturas incluyentes para cuerpos disidentes y divergentes que están en diferencia. Y cómo hacerlo no obviando, como nos dice Lady, no obviemos eso, ya está, pero cómo lo vamos a combinar con la promoción de lectura para estas personas que hoy nos acompañan en el encuentro. Paulina. Bueno, yo le robo un minutico a Ana Lu con el punto 3, totalmente de acuerdo. Y te quiero compartir, Ana Lu, que esa es una de las metas que yo tengo y es como mi relación más inmediata es con trabajadores de las ciencias de la salud, es invitarlos a que esas investigaciones que solamente aceptan las que están en PubMed, que tienen tantos reconocimientos, humanicen su quehacer desde la lectura. Y aquí voy a la pregunta que nos hace Isa. Creo que los textos, los libros pueden ser historias de personas, pueden ser narraciones, lo que sea. Siempre hay algo humano detrás de eso. Y nosotros hacemos una lectura corporal, pero ¿para qué? ¿Para ver cómo me comporto con el otro o para ser empático con
así no vaya a compartir con él. Entonces la lectura corporal no es solamente para, pues no la debemos obviar primero, porque creo que dentro de nuestro propósito al compartir la lectura es poder relacionarnos de una forma amorosa, consciente e integral, pero humanizar todo lo que leemos. Detrás de todo lo que leemos hay un ser humano que sintió, vivió y se inspiró para escribir algo. Y no nos deberíamos quedar en esa inspiración ajena, sino también empezar a recorrer desde nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra tienda del barrio, cómo empezamos a humanizar todo lo que hemos aprendido a través de la lectura, que puede ser una fuente de inspiración para nuestra escritura, porque ahí vamos a empezar a combinar lo que ya hemos leído, aprendido, que otros han sentido, que otros se han inspirado, en lo que yo me encuentro en mi cotidianidad. Yo encontré y me tomo el atrevimiento de hablar de un libro de poesías que escribió mi hermano hace poco, que se llama Ladran Perros. Él se llama Camilo Suárez. Y es un libro que cuando uno lo lee tiene que tener todas las neuronas puestas porque tiene un lenguaje elevado, hermoso, muy, digámoslo, refinado, le digo yo a él. Pero es la cotidianidad de nuestra vida en un barrio, de cómo le da voz al aguacate que vendían, a lo que pasaba en la cotidianidad de un barrio, fue la inspiración. El loco del barrio, todo lo que pasó en nuestra infancia y todas las voces que llegaban al ambiente, sea el que estuviéramos teniendo familiar, fue como su fuente de inspiración. Entonces, es como empezamos a buscar que la cotidianidad conjugue con todo el aprendizaje que nos entrega la lectura y a través de la humanización de las relaciones. Entre más nos acerquemos a humanizar las relaciones, creo que el amor es lo que va a reinar. Pues soy muy romántica, pero estoy convencida de que se puede lograr. Gracias. Gracias, Pauli. Ana Lu. Bueno, no, coincido también con el comprender que quien escribe está permeada de sensaciones, de situaciones, que es también como una ofrenda un poco la escritura. Yo, no sé, me ha funcionado mucho y me ha funcionado mucho como personalmente, pues no solo como para poder llevar contenidos a espacios, sino también como una herramienta de compartir y es mostrar, como compartir la vulnerabilidad y eso genera como un asunto de complicidad muy bello, ¿no? Cuando los espacios se convierten en espacios íntimos y cómplices, se genera, digamos, un ambiente donde lo que puede pasar allí es significativo. Y hablo como de la complicidad un poco y con leería un fragmento, este sí es mucho más cortico, es una carta que le escribe Susie Shock, este libro lo escribe Susie Shock, se llama Crianzas y son puros cuentos cortos que le escribe Susie a su sobrino y va hablando sobre lo que es la crianza y el proceso también de ser una tía trans, ¿no? Y le escribe esta carta a una de sus primeras maestras que quisiera compartirles un poco como en respuesta a ese crear complicidad a partir del ejercicio de la promoción de lectura y de ese viaje que nos permite cada mundo, ¿no? O sea, cuando me siento a leer con alguien, estamos viajando hacia esos lugares y si ahí no hay complicidad y hay un asunto bien pesado, creo que se vuelve insoportable. Este es el epílogo y escribe Susie Shock. Querida señorita Dolores, por fin, después de tantísimo tiempo, tengo la posibilidad de escribirte y es maravillosa la oportunidad, ya que es un nuevo libro, la excusa para hacerlo, pero no un libro cualquiera, sino un libro pensado desde las crianzas, palabra que adopté como propia, ni bien la conocí en Brasil hace unos años, porque al pensarla como una acción también nos incluye. Ahí, en esa palabra tan bella, los niños y las niñas son también devenir, son proceso, son un camino de abrazo cuidadoso, junto al juego y al pan, y sobre todo junto a otros, otras. ¿Y por qué te lo cuento a vos? Porque fuiste mi primer maestra de la primaria, en primero y segundo grado en la escuela número 28 de Villa de León, en la década del 70. Y yo, que necesito tanto hablar del privilegio de tener la mamá y el papá que tuve,
que no solo nunca dejaron de abrazar en todas las decisiones y los caminos que fui eligiendo, sino que amaron esas decisiones y esos caminos. Yo que les nombro cada vez que me pongo a discutirle a este mundo sus paternidades y maternidades mezquinas y esas familias que tiran pibes y pibas a la calle, a la guerra, al abandono, a la violencia, a la indiferencia, etcétera, etcétera, que tantas de las nuestras pueden dar cuenta, porque han sido muchas de esas niñas y niños desabrazados por correrse del molde, del mandato. Yo también necesito nombrarte, querida Seño, porque vos, que eras abuela y pecosa y toda colorada y bien bajita, y usabas anteojos como los que a mí me tocó usar en esos mismos años, también nos marcaste de una manera definitiva, como cuando llamaste a nuestros padres y madres a una reunión y les dijiste que no nos ibas a enseñar solo lo que la currícula te exigía hacer, porque si lo hacías, nos íbamos a secar. Así dijiste. Y entonces nos propusiste que tuviéramos otro cuaderno en el que aprender otras cosas. Con total firmeza, esos niñitos y niñitas que éramos lo escondíamos con rapidez y disimulo y poníamos en su lugar el cuaderno oficial cada vez que alguien ajeno al nido de nuestra aula aparecía, porque nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo. Y entonces nos enseñaste a defendernos también de ese posible censor a nuestra aventura. Muchos años después le pregunté a excompañeras qué era lo que hacíamos en ese otro cuaderno y nadie se acordaba con precisión. Solo sé que, gracias a vos, sé y sabemos muchas que existe siempre otro cuaderno en donde escribir. Por eso te quiero agradecer. Yo, primer hijo de la madre que después fui, te lo agradezco porque también te tuve para poder desplegar mis alas. Donde quiera que estés, siempre va mi abrazo, Susi Shop. Bueno, creo que es Ay, Ana. importante esa complicidad siempre. Y, o sea, larga vida a esas seños, a esas profes que siempre han buscado otro cuaderno para escribir, para reconocer, para interpelar. La institución escuela sí que es cierto que es necesaria interpelar y quiero por eso compartirles algunos comentarios y preguntas que tenemos, algunas referentes a la escuela, a la institucionalidad. Y aquí va, son muchos. Voy a tratar de compartir ese amor que les hacen llegar. Nos dicen que es una excelente conversación. Claudia Calle nos dice felicitaciones. Gabriela, es un lindo conversatorio lleno de alma. Gloria Mercedes Medina dice, Analu, completamente de acuerdo con tus planteamientos. Desde la academia debemos trabajar. Claudia Calle nos dice, es muy necesario estos temas de conversación con los niños, pues ellos no deben ser ajenos a las realidades del cuerpo y sus relaciones con el entorno y los demás. La literatura es un maravilloso vehículo para tal fin. Socorro Benet nos hace una pregunta que creo que va muy en el cómo de la promoción de lectura, que no sé ustedes qué les recomiendan a todas las personas que están aquí en respuesta al Socorro. Ya nos pregunta qué tan importante es la presencia humana en los procesos, en estos de la promoción de lectura, si hay una oportunidad de escuchar en vivo y en directo una persona de la comunidad LGTBI. Allí será importante, será necesario, es respetuoso en función de poner a conversar para que lo vaya pensando Analu. Socorro también nos dice en esa claridad frente a la pregunta que se refiere también no solamente a la comunidad LGTBI, sino cuando estamos con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con estas poblaciones. Ana Hernández nos dice y nos da las gracias por este conversatorio y nos permite algo que que nos ha mencionado Paulina en todo este conversatorio, la humanización de la promoción de lectura, el amor que nos dice que es invitarnos a que lo continuemos haciendo como excusa para fortalecer estas relaciones interpersonales. Y quiero que ambas se pregunten esto también y podamos hablarlo un rato. ¿Cómo hacer que las instituciones educativas, luego de que Analu menciona esto de Susi Cho, que queda perfecto, acepten y den la oportunidad del trabajo con la comunidad LGTBI? Gracias a todas las personas por sus participaciones.
Empecemos con la primera. ¿Qué tal? ¿Ustedes cómo les parece ese cómo que nos dicen? ¿Será importante esa presencia humana allí en estos procesos? No solo con la comunidad LGTBI, extendemos esta pregunta también a Paulina. Cuéntanos, Ana. Bueno, yo no sé, ahí me atrevo a decir que no sé, porque hay como un lugar muy complicado y es a veces el libro permite tener un espacio seguro para hablar de temas que pueden ser muy incómodos o sensibles y generar de pronto algún daño cuando lo tratamos mal. Lo digo porque a veces se invita a personas de la población LGBTI o disidentes sexuales y de género diversos, como sea que se enuncien o que nos enunciemos, y se termina generando antes como más daño, ¿no? Porque se termina exotizando. A mí me gusta mucho usar la analogía de los zoológicos, ¿no? A veces cuando vamos al zoológico a ver una especie extraña, lo que termina haciendo es aumentando esa distancia y no reduciéndola. Entonces creería que a veces es importante, hay que leer el contexto, no sabemos tampoco, va a depender de ese contexto donde queramos tratar el tema, pero a veces el texto, no sé, llegar a un lugar tan íntimo como nos lo permite Camila Sosa o Susie Shock, tan personal que quizás una no hablaría en público, sino que está en el texto, sin lograr exotizarla, porque justamente el texto está ahí, pero la persona no, puede permitir un tipo de tratamiento del tema que sea respetuoso en ambas vías, ¿no? Y que realmente no genere como algún daño, porque a veces siento que sucede eso un poco cuando tenemos a la persona trans que hable, y entonces usted cómo nació y usted qué come, y es como terminantes deshumanizando, como la propuesta que nos pone Paulina, que me parece hermosa, es claro, antes cómo nos damos cuenta que estamos, digamos, tejidas por una misma materia, por un mismo tejido, solo que tenemos unas frecuencias distintas. Entonces yo diría que es importante que hayan personas siempre y cuando haya un cuidado, y es importante que esté el texto también como la defensa de no poner esa vulnerabilidad y se termine haciendo más daño. Por eso digo que no sabría, porque creo que depende, o es muy relativo del contexto y de lo que se esté buscando allí. Gracias, Analu. Yo me sumo también a esa pregunta porque a veces en el ánimo de promocionar la lectura hacemos acción con daño y creemos que no es así. Y miren lo importante también de entender que el texto termina siendo la invitada, o sea, la obra es la invitada y que de allí hay un marco que también es importante de delimitar y de cercar. Y la palabra exotización yo creo que aplica en este momento de la vida pleno 2021 para observar y tener mucho cuidado en todos estos espacios donde promovemos lectura y reconocimiento, pero que entonces ya va generando es otra idea totalmente distinta donde no se llega a eso, por el contrario hacemos, como dice Ana Lu, la distancia se aumenta. Entonces ahí, súper bien, qué rico mencionarlo, y para esto son estos espacios. A veces es como, ay, yo como pregunto si es bueno invitar o no, es en estos espacios, en los encuentros, para que también eso se nos vuelva fresco y lo podamos hacer con confianza. Paulina, ¿tú qué piensas con esto que nos ponen en nuestro chat? Bueno, de acuerdo con todas las observaciones y quiero como proponer un punto medio. Creo que debe haber una preparación amorosa y respetuosa, pero también creo que hay personas que se pueden preparar para ser los receptores de las preguntas. Estamos hablando de niños y niñas, no estamos hablando de una edad o cuando ya hay más estereotipos y pueden hacer daño de gusto, ¿cierto? Hay daño que se hace sin quererlo hacer, pero sí se podrían generar unos espacios. Yo he tenido conversatorios, por ejemplo, entre niños afro y niños mestizos, donde se comparten sus vivencias, y más adelante ya quienes tienen el saber, digamos, o suponen tener el saber de esas diferencias raciales, resuelven dudas sin que haya daño. Lo mismo, pero sí creo que es necesario el contacto porque, digamos, mi principio es la humanización, y
se tiene que tener memoria, y uno no puede recordar lo que no conoce. Entonces siempre habrá un primer momento de sorprenderse cuando uno conoce. Yo conocí por primera vez una niña de huesos de cristal que yo decía, Dios mío, esto es una vida muy difícil, decidir en una institución educativa pública donde nada funcionaba. Ella iba en su sillita de ruedas y cada que eso hacía así, se fracturaba algo. Entonces tenía una vida difícil, no era exotizarla, pero ella tenía el interés y la lucha de hacer conocer su vida y su historia para que otros niños entendieran que necesitaban de su empatía. Y esa empatía sumada a la compasión, que es una palabra que aún me cuesta a mí relacionarme con ella, porque no es la compasión de qué pesar, sino es la compasión de ser capaz de movilizarme por el otro, sin lástima. Empatía con compasión. Estoy en la búsqueda de la palabra que me guste. La compasión me la tienen en mi mente como hay que pesar, no, pero la compasión entendida desde su sentido, digamos, profundo, es poder movilizarse por el otro. Entonces creo que debe haber una combinación, obviamente preparando ambos escenarios para que se conozcan, pero que se puedan resolver las dudas con tranquilidad y con amor. ¿Cómo quieres que yo te diga? ¿Cómo te gusta que te nombren? ¿Cómo esto para la población LGTBI te has enamorado? Que haya un hilo que conduzca la conversación más desde el amor que desde la exotización, pues de volverlo exótico, sino de pensamos igual, sentimos igual. Creo que se puede generar comportamientos muy empáticos y muy amorosos si se combinan las dos metodologías. Gracias, Pablo. El llamado a la justa medida yo creo que aquí hay una invitación y es nada per se, mañana puede ser. O sea, esto necesita conocerse, leerse, ir a tener ese encuentro en la biblioteca, en un club, cómo hacer, cómo llevarnos con una preparación que nos permita también estos encuentros, que no nos digan, pues no, pero entonces sí, y sin saber cómo. ¿Cierto? Como que podamos buscarnos esos equilibrios. Les voy a contar la última pregunta que va muy de la mano de un comentario que nos hace la misma persona, que es Gloria, sobre cómo hacer que las instituciones educativas acepten y le den la oportunidad del trabajo a la comunidad. Y nos menciona Gloria que ella es del departamento de Huila y que allí tiene varios graduados que no han podido ejercer su profesión en educación infantil porque no los aceptan. Entonces, creo que va muy este comentario último de Gloria con la pregunta que nos hace, ¿cómo hacer que estas instituciones educativas acepten? Es una pregunta a la institucionalidad, pero creo que nosotras podemos generar esas advertencias de cómo jugarle en esa institución, hacer unos nuevos relatos. ¿Qué piensas, Ana Lu? Bueno, yo tuve como la experiencia de trabajar acá en el programa de diversidad sexual y de género, sobre todo con las instituciones educativas, y debo decir que es difícil, es muy difícil el tema de diversidad sexual y de género en algunas instituciones educativas porque hay mucho miedo, ¿no? A promocionar el homosexualismo o a que se esparza las personas trans, o bueno, como un relato ahí muy de contagio que igual opera culturalmente. Y creo que un punto medio puede ser, o una herramienta puede ser, los logros que se han logrado jurídicamente, valga la redundancia. Hay asuntos, por ejemplo, la sentencia de Sergio Rego. Sergio Rego es un chico que se suicida después de una serie de violencias en su colegio a partir de un pico que se da con su novio en un recreo. Y bueno, pasa todo lo que pasa, todo no, pasa lo que pasa con algunos casos, que la corte sentencia y demás. Y allí se logra generar el sistema de convivencia escolar, que también es como importante tenerlo en cuenta, y ese sistema de convivencia escolar como una forma de mediación de conversaciones incómodas al interior del colegio, y bueno, situaciones violentas que ya las tipifican y demás, y también el volver explícita la defensa y el cuidado de la vida de las personas de la población LGBTI, pero pues también de las mujeres y demás, y hay como una serie de propuestas ahí que a veces es súper incómodo. A mí me parece que cuando una conversación llega
al punto jurídico es porque no hemos podido solucionarlo, digamos, desde la escucha y desde la intermediación, pero pues las instituciones educativas como escenario para garantizar el derecho a la educación están, digamos, en una gran obligación, los colegios privados también, pero sabemos que es mucho más difícil poder generar ahí esa conversación, eh, poder a través de lo jurídico ir diciendo, mira, pero tranqui, o sea, pierde el miedo, no hay problema con que hablemos de este tema acá, mira que incluso hay garantías legales para que lo hagas, mira que incluso si no lo haces antes sería como más complicado, no con la intención de amenazar, sino con la intención de mostrar que algo que puede parecer un tema muy incómodo que no se quiere hablar, ya se está hablando en muchas otras instituciones educativas y ya está operando y no ha existido con eso ningún problema, más que garantizar el derecho a la educación de muchos chicos, muchas chicas y muchas chiques que pueden estar corriendo el riesgo a la deserción y todo lo que eso puede implicar. Entonces creo que es también eso, ¿no? Usar esas herramientas que creamos o no mucho en ellas, que funcionan o no muy bien, que son torpes, que son creaciones humanas igual, sirven también como instrumentos para que estas personas puedan generar esa conversación con las instituciones educativas y también plantear que la institución no debe ser la multiplicación del pensamiento del rector o de la rectora. El rector o la rectora tiene unas autoridades, tiene unos lugares, pero también hay unos límites y unas autonomías allí, porque pues finalmente es un funcionario o una funcionaria que está garantizando ese derecho y que debería ser como lo más importante en este caso, creería yo. Gracias, Ana Lu. Ana Lu, y Gloria, que nos está escuchando. Yo también siendo docente, me he preguntado mucho por la institucionalidad. Las instituciones las hacemos nosotros y nosotras. Estamos ahí también para hacer rupturas, para hacer preguntas, y voy muy de la mano con lo que dice Ana Lu, Gloria, y es que finalmente, si toca llegar a ser leguleyos, hay que hacerlo. Hay que llegar a decirle, vení un momentico, vamos a prevenir, vamos a hacer algo, hay algo que nos cobija, una gran sombrilla, qué rico que lo toquemos en un espacio donde se supone vamos a compartir en diferencias, esto es un universo, aquí hay cuerpos diferentes, sentires diferentes, entonces es aquí donde tenemos que empezar a incomodarnos, esa palabra me parece muy fascinante, siento que le debemos mucho valor porque siempre incomodarse es moverse y eso nos va generando otros cambios de lugares. Entonces esas preocupaciones que tiene Gloria las tenemos todos y todas quienes estamos en instituciones, pero que también, ¿quiénes son las instituciones? Estos seres humanos que habitamos aquí. Poquito a poquito también vamos generando esto. Paulina, y ya para terminar, ya almuerzo prácticamente. Bueno, yo creo que pues, se debe trabajar en 2 vías. Yo he trabajado en la función pública la mayoría de mi experiencia laboral y una es la comunidad educativa necesita cualificación y formación, sensibilización, acercamiento a la diversidad y a la inclusión. Estamos muy distantes. Encontramos aún pensamientos muy primitivos en quienes son formadores y eso preocupa. Digamos que ese es un asunto que se debe resolver desde el Ministerio de Educación, pero cada uno puede ir dándose su batalla y ser esa profesora con el cuaderno, el plan B. Y les voy a compartir algo rápidamente. Tuve la oportunidad de acompañar el diálogo social en el marco del paro nacional y estuve en espacios donde había niños diferentes, jóvenes y docentes. Y si nosotros no empezamos a conjugar lo que les hemos enseñado a nuestros niños, niñas y adolescentes, que todos somos iguales, que todos debemos tener las mismas oportunidades. Si la comunidad educativa no migra, son los alumnos quienes los van a hacer migrar. Esa es mi percepción de acompañar más o menos, no sé, 100 horas de diálogo social con diversos grupos y yo creo que educamos a nuestros niños y niñas para un sistema que no les estamos dando respuesta, porque ellos van más adelante. Ellos tenemos jóvenes que no son de la comunidad LGTBI, que no conocen a nadie de la comunidad LGTBI y marchan por ellos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar. Si la comunidad educativa no se moviliza, los estudiantes van a hacer que se movilicen.
perdón pues tan dramática, pero es mi percepción de un espacio que compartí y creo que es el momento de ponernos a tono con lo que hemos venido predicando por tanto tiempo. Gracias, Paulina. Amo el apocalipsis. Bueno, quiero contarles que Gabriela y Socorro nos hacen unos últimos comentarios para ir cerrando y seguir antojándonos reflexionar sobre estos temas en la promoción de lectura. Gabriela Purvis nos dice, me parece muy lúcida esa mirada del ojo, no caigamos en la exotización de la que habla Ana Lu. Socorro nos dice, gracias Ana Lu, coincido contigo, es muy valioso lo que nos comentas y compartes. Es fundamental los cómo, los contextos y nunca poner en situación de riesgo a los invitados, sino más bien que puedan compartir desde el amor como nos lo ha compartido Paulina. Gracias también, Paulina. Uno no puede recordar lo que no conoce, qué bello y qué cierto. Muchas gracias, Paulina. Bueno, por ahora vamos cerrando. Recuerden que esto es un espacio corto de antojo para indagar, es como una arqueología, estamos de exploradores, permitiéndonos estos encuentros para seguir ubicándonos en el mundo. Agradecemos a quienes hoy nos acompañaron y a todas las personas que se conectaron para permitirse esta lectura del cuerpo, del territorio, de los paradigmas. Invitamos también a todas las personas a que sigan en el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura de Confenalco Antioquia, que está toda esta semana y no se pierdan ninguna de las conversaciones. Que estén muy bien, que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias también a Yurani. Gracias, Yurani, porque aquí lo que estás haciendo es también conectar y acortar esta brecha de desigualdad que tenemos con la población sorda en nuestra ciudad y en nuestro país. Mil gracias, Yurani. Gracias. Linda tarde. Gracias. Un abrazo.